Cuéntame una científica que te sirvió de inspiración en tus inicios. Pues mira, yo no he tenido científicas inspiradoras, he tenido compañeras inspiradoras, compañeras arqueólogas, compañeras directoras de museos, compañeras investigadoras de otras ramas que han trabajado conmigo. Yo creo que lo que a mí me ha inspirado sobre todo han sido mis compañeras científicas, porque es verdad que era difícil encontrar referentes de arqueólogas hasta hace muy poco, que no hemos empezado a recuperarlas, así que cuando yo me he sentido realmente inspirada durante mucho tiempo ha sido por mis compañeras de profesión. ¿Cuál es la materia que más te gusta de la ciencia? A mí me gusta mucho la historia, y me gusta mucho la historia porque cuenta cosas de quiénes somos, y me gusta mucho la arqueología, sobre todo la arqueología en la prehistoria, porque somos capaces de conocer muchas cosas de la gente del pasado sin ningún solo texto. Y mira que yo soy buena lectora, pero eso de hacer esa labor detectivesca con los restos, con los cuerpos, con la cultura material que hay alrededor de esos cuerpos, con las estructuras, con los lugares en los que se vivía o se enterraba la gente, sin tener ni un solo textito que te explique las cosas, me parece una cosa alucinante y me gusta mucho hacerlo. ¿De qué hay que estar hecha para ser científica? ¿Alguna habilidad especial, mágica? La curiosidad y la paciencia. Yo creo que hay que ser muy curiosa para poder dedicarle tiempo a averiguar, a intentar saber el porqué de las cosas. Yo creo que la curiosidad es importante y es imprescindible, y creo que luego hay que ser muy paciente y trabajar mucho, porque de las excavaciones arqueológicas en muchas ocasiones lo que vemos es el trabajo de campo, pero luego eso se traduce en cientos de horas de laboratorio, en cientos de horas escribiendo informes, leyendo otras cosas para ver cómo las puedes contrastar. O sea que hace falta mucho trabajo, mucha paciencia, pero yo creo que la curiosidad es lo básico, claro. ¿Qué rama de la ciencia crees que se le da mejor a las niñas que a los niños? No hay ramas de la ciencia que se le den mejores a las niñas que a los niños. Hay comentarios, hay formas de socializar, hay programas de la tele que les dicen a las niñas o les hacen intentar creer a las niñas que hay ciencias para las que ellas no están preparadas, ¿no? Porque no son suficientemente listas, pero eso es mentira, es una construcción. No hay ciencias para que las niñas estén menos capacitadas. Pero sí es verdad que hay estudios que dicen que las niñas con 6 años, salió hace unos años un estudio en la revista Nature, que decía que las niñas con 6 años se creían menos capaces que los niños de su edad. Y eso es por lo que somos capaces de forma, en la mayoría de las ocasiones muy sutiles, somos capaces de inculcarle a las niñas que ellas son muy trabajadoras, pero los niños son más listos. Y por tanto, cuando te tienes que enfrentar a un grado, a elegir una carrera, pues ellas elegirán algo que no sea tan complicado. Y ellos no tendrán ningún problema en hacerlo, aunque luego el índice de fracaso sea en muchas ocasiones más elevado en los niños que en las niñas. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Pues conocer cómo vivía la gente hace miles de años, poder acercarme a las experiencias de la gente de hace miles de años, a cómo solventaban los conflictos, las problemáticas, cómo lograron superar las adversidades, cómo poco a poco con conocimiento, con la tecnología, también con el uso de las emociones, y cómo hemos llegado a ser lo que somos, porque otra gente antes que nosotros hizo algunas cosas, muchas cosas. En la prehistoria estaba todo inventado ya. Es verdad. Total. ¿Con qué edad pensaste que la ciencia era lo tuyo? Pues fíjate, tardé mucho. O sea, ese espíritu curioso siempre lo he tenido, pero yo tampoco tenía muchísima información. Yo, de hecho, entré a Geografía e Historia, que era la carrera que se hacía en aquel momento, la licenciatura. Yo entré con la idea de hacer Historia del Arte, porque era lo que a mí me gustaba. Pero es verdad que en esos 3 primeros años de comunes descubrí la prehistoria. Y fue solo cuando terminé la carrera y me planteé qué hacer profesionalmente, fue cuando dije, oye, pues yo creo que a lo mejor en la investigación tengo algo que hacer, pero fue ya cuando ya había terminado la carrera y decidí pedir una beca para empezar a iniciar la trayectoria investigadora. ¿Qué le dirías a tu yo de entonces, cuando empezaste a orientarte hacia la ciencia? Que decidió bien. Que decidió bien. Oye, es una cosa muy importante que poder decirle a tu yo de hace 30 años o 35 años. Sí. Que, bueno, mira, tomaste las decisiones adecuadas, ¿no? Que no sabes nunca, ¿no? Ya no solo en dedicarte a la investigación, sino a qué vas a investigar, ¿no?
Yo tomé una decisión en un momento determinado que pudo parecer arriesgada, que era dedicarme a estudiar a las mujeres y a la infancia en la prehistoria. Y eso en algún momento alguien pensó que era arriesgado y yo creo que no me equivoqué y le puedo decir a esa yo de hace 20 y tantos años, no 30, pero 20 y tantos años, le puedo decir: Marga, no te equivocaste y tomaste la decisión correcta. ¿Qué le dirías a cualquier niña que ahora, cuando siendo pequeñita, se plantee pues, que la ciencia le mola? Pues que siga adelante. Es decir, es que yo creo que en cualquier disciplina científica, ¿vale? Porque muchas veces confundimos la ciencia con las ciencias experimentales y las ciencias son todas. Todas las ciencias, las humanísticas también son ciencias y también tienen método científico y también descubren cosas maravillosas y también nos sirven en la actualidad. Pero quizá yo lo que le diría es que tiene que decidir qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y tirar por ese camino, porque todo va a costar esfuerzo, todo va a costar trabajo, nada va a ser fácil, nada va a venir dado, pero por lo menos que ese esfuerzo y ese trabajo lo haga en algo que te apasione, que te guste, que te llene, ¿no? No hay carreras que te aseguren un futuro inmediato, ¿no? Y también tienes que decidir que tu vida va a consistir en eso, o sea que debería pensar muy bien qué es lo que quiere hacer y ir a por ello. Bueno, y no menos importante, ¿qué le dirías a los padres de esa niña que se empieza a plantear: mamá, quiero ser científica? Que la apoyen, que es lo que tienen que hacer, que ella tiene que tomar sus decisiones, igual que ellos en un momento. Si las tomaron en su momento, deberían reconocer esa facilidad o esa oportunidad que tuvieron, y si no la tomaron en su momento, si no pudieron decidir en su momento, que sepan lo que les ha costado también en un momento determinado no tomarla, ¿no? O no hacer lo que quisieran. Yo creo que a las criaturas, a nuestros hijos y a nuestras hijas tenemos que acompañarlos, pero no tenemos que marcarles el camino, tenemos que acompañarlos e intentar que cuando se equivoquen pues tengan a quien recurrir, pero no dejar que no se equivoquen, porque eso no nos va a pasar a ninguno.